Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de la comunidad de CIMA, Comunidad Ideas más Acción. En CIMA nos hemos dado cuenta de que muchas veces la distancia entre la idea y la realidad es esa conversación de valor que al final hace que tengas las herramientas necesarias para ejecutar y para que desde hoy puedas empezar a estar más cerca de esos sueños. Es por eso que creamos CIMA, porque queremos que tus sueños cobren vida. El día de hoy les voy a contar la historia de un emprendedor innato que hace mucho tiempo empezó trabajando en la industria de los videojuegos en Colombia. Sí, escúchenlo bien, creando videojuegos en Colombia. Y hoy por hoy tiene una compañía, una startup que se llama Lucro, que hace un superpoder para las grandes empresas de consumo masivo. Sí, ha trabajado con empresas como Alpina, como Coca-Cola, como Postobón y otras grandes empresas en Latinoamérica, Centro y Norteamérica. Ese superpoder que Sebas le brinda a las marcas es gracias también a lo que él es, un alquimista digital, como él se denomina, porque es una persona que al final le gusta hacer experimentos, le apasiona la tecnología, siempre cuestiona todo lo que ve y a partir de ahí, con equipos de alto desarrollo y alto crecimiento, puede crear estas soluciones que hoy por hoy terminan transformando una industria completamente. Poco después de este contexto, les quiero presentar a nuestro invitado. Él es Sebastián Vega. Es la mente detrás de Lucro, una startup que logró algo que parece ciencia ficción: capturar lo que cualquier ojo humano pueda ver en datos que permitan tomar mejores decisiones. Hablamos en este podcast de todos los aspectos técnicos que llevaron a concebir a Lucro, de entender también propósito, disciplina y sobre todo la combinación entre una visión y una pasión. Hoy quiero presentarles a un verdadero alquimista digital. Les presento a Sebastián Vega, CTO o Chief Technology Officer de Lucro. Sebas, bienvenido a CIMA Podcast. Es un honor para nosotros tenerte acá, tener una persona como tú, con tu experiencia, con todo lo que has desarrollado, con lo que estás haciendo ahora en Lucro. Es de mucho valor y mucha alegría para nosotros porque sabemos que vamos a aprender muchísimo de alguien como tú. Entonces, Sebas, bienvenido y te presento a esta comunidad. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy muy contento de estar acá acompañándolos, quizás compartiéndoles un poco más del conocimiento, de experiencias y espero que sea de alto valor. Y antes, Sebas, de entrar al detalle, nos gustaría que nos cuentes quién es Sebastián, más del tema 100% profesional. ¿Quién es Sebastián como persona? Empecemos por ahí. Súper, Dave. Primero me presento, soy Sebastián Vega, administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, un apasionado por la tecnología, por todo lo que es innovación, startups. Son como los diferentes pilares que han despertado en mí un poquito más allá de todo el perfil y todo el bagaje profesional. Han sido como más, no me siento trabajando, me siento desarrollando, haciendo cosas que me apasionan. Entonces, como persona, soy una persona muy comprometida, una persona disciplinada, digamos que ha traído muchas cosas de la filosofía del deporte hacia el mundo empresarial, desde la universidad, desde el colegio. Creo que siempre pertenecí a diferentes grupos, los cuales me enseñaron mucho compañerismo, liderazgo, y creo que eso ha sido parte fundamental para todos los pasos que he podido dar desde el ambiente profesional. Siempre primero la persona y después todo lo que se da por sí mismo o se da como resultado. Sebas, algo que me parece muy interesante es que justo Lucro está generando una innovación brutal en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, pero incluso lo hacías mucho tiempo antes de todo el surgimiento de la IA, ¿no? Porque ahorita mucha gente dice, no, es que la IA es el futuro, porque salió ChatGPT, porque salió Gemini, pero la realidad es que personas como tú ya venían trabajando en inteligencia artificial hace mucho tiempo. Me interesa saber por qué empezaste en inteligencia artificial
¿Y qué fue lo que te llevó a ella hace mucho tiempo? Bueno, Dave, es una muy buena pregunta. Pues fíjate, mis inicios profesionales fue muy raro porque hoy en día todavía hay mucha gente que me dice ingeniero, ¿no? Yo soy administrador de empresas de profesión. Y todo esto nace realmente como en esa búsqueda de poder orientarse y empezar a pensar a qué quería dedicarme yo. O sea, en algún momento de mi vida, cuando inicié mi carrera, empecé a ver como todos los caminos que podía coger. O sea, la administración es un tema fascinante porque te permite dar como diferentes pasos o entender diferentes perspectivas para poder, digamos que, encontrar un camino que realmente te ejecute, te genere valor, ¿no? Entonces, dentro de ese modelo, arranqué todo mi primer paso, mi primer emprendimiento, donde hacíamos videojuegos. Entonces, imagínate, 2010, yo recién salido de la universidad, mi hermano es ingeniero en multimedia y arquitecto, y dentro de esto nuestra pasión era jugar FIFA. O sea, nos encantaba todo el modelo de las largas noches de fútbol, compañeros, tener, digamos que todo este modelo, empezar a pensar, oiga, cómo funcionan los videojuegos, ¿no? Esta compañía se llamaba 3D Mentes, una compañía muy, muy, muy interesante donde vivimos como un journey de emprendedor muy complicado, que fueron tener 2 años sin ganarse un peso, o sea, dedicando a aprender y dedicados a tratar de buscar opciones para poder, digamos que, materializar nuestra pasión. Dentro de todo ese bagaje o esos temas, logramos, digamos que, crear la compañía y arrancar con los primeros clientes que coincidencialmente eran clientes de consumo masivo que querían dar una experiencia diferente con sus marcas. Entonces, en ese orden de ideas dijimos, listo, marcas, oportunidad, acá hay billete para vivir. Y dentro de ese punto empezamos a hacer videojuegos para marcas. Trajimos una Ok. tecnología que se llamaba realidad aumentada, igual 2010, estoy hablando hace bastantes años. Y dentro de esa categoría empezamos a apasionarnos con todo esto. Empezamos a entender cómo, digamos que por medio de gamificación, los datos empezaban a ser importantes. El competir por tiempos entre una persona y otro, el tratar de desarrollar cosas en base a objetos, en base a que esos desarrollos le permitieran interconectarse a muchos usuarios y con esos usuarios obtener datos. Entonces, ese fue, digamos, mi primer approach con todos estos modelos de tecnología. Durante ese proceso fue muy duro. Nosotros, digamos que nos quebramos en el ¿Cuánto año, duró Tres Dementes? duró casi 7 años. Siete años. 7 años. Y ahí tenías tus 20 por ahí, Ahí yo estaba en mis final 20s, llegando a mis 30s, así llegando a es. tus 30. Y en ese modelo, pues claro, la quiebra no fue porque nos quebráramos, porque no tuviéramos clientes, eso fue un fenómeno de emprender acá en Colombia, donde desafortunadamente en esa época, por los clientes grandes, tenían unas carteras y unas formas de pago muy difíciles. Entonces teníamos 5 o 7 ingenieros, una oficinita muy chévere que hicimos con todo el esfuerzo del mundo ahí en la 93 en Bogotá. Y dentro de todo ese modelo empezamos a darnos cuenta, llegó una Navidad que me fui a comprarle algo a mi mamá y no tenía nada en la caja. Entonces empecé a decir, oiga, pero pucha, un año de muchísimos retos, hicimos casi 75 juegos, trabajamos con compañías como Avianca, Bancolombia, Alpina, teníamos una cantidad de compañías dentro de estos progresos, pero la caja 120 días nos mataba. Entonces realmente estábamos trabajando para los empleados, fue una decisión muy difícil. Y en ese momento hago un stopper en el camino y arranco mi especialización y empiezo a estudiar cómo funciona el emprendimiento digital. Ese fue quizás el primer approach con el tema de ¿Qué inteligencia especialización artificial. estudiaste? Mi especialización se llama Digital Entrepreneur de la Universidad Full Sail Buenísimo. y ¿En qué dentro de, universidad? en Full Sail, en Orlando. Ok. Y dentro de esta especialización empiezo a ver todo ese mundo de tecnología simplificada con máquinas. Entonces empezamos a ver que en vez de tener muchas líneas de código, muchos ingenieros, ya empezaban los primeros pasos de automatización, robotización, puntos que fueron los primeros pinitos de la inteligencia artificial a un nivel pues un poquito más grande. Y dentro de ese entendimiento me empezaron a apasionar un poco más, aún más los datos. Y dentro de ese modelo de datos es que empezamos ya con estas ideas y empieza a sonar qué es inteligencia artificial, qué son los reemplazamientos Más o de... menos en qué año era eso, Sebas. Eso fue más o menos 2017, más o menos. 2017. O sea, Ya, casi
7 años, 8 años atrás. Así es, 8 años atrás dentro de este modelo. Aquí quiero hacer una pausa por dos puntos importantes. El primero es que muchas veces queremos todo rápido y más nuestra generación actual que está tan acostumbrada a la viralidad. Es como queremos una compañía y en un mes queremos levantar plata y luego queremos IPO. Eso es un camino que a algunos le ha funcionado, pero la realidad de muchos es que tienen que tardar años y poco a poco ir construyendo su negocio. Sebas duró casi 7 años construyéndolo, su compañía igual quebró, pero su camino como emprendedor cada vez estaba más forjado y con el carácter necesario para ser el líder que su empresa en este momento necesita. También me gustaría mucho resaltar, y es uno de los temas que hablamos mucho encima, y es la necesidad de tener claro un sueño. Porque si no tienes claro ese sueño, probablemente en las primeras dificultades, en los primeros días donde tus clientes no te paguen o la operación se dificulte, probablemente no quieras continuar. Pero si tienes un sueño claro, estás dispuesto a correr riesgos y hacer grandes sacrificios por lograrlos. Continuemos con el episodio. Entonces, pues termino la especialización, vuelvo al mundo real, tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero, pero siempre quise estar del lado de hacer país, siempre creí, pues desde que arrancamos como emprendedores, el tema de compartir y el tema de saber que hay mucho talento y muchas personas acá en Colombia para este tipo de cosas. Y arrancamos ese segundo proyecto, esa segunda empresa, donde ya no hacía videojuegos, cambié las reglas de juego, obviamente dentro de los pagos, y empecé a utilizar todo ese bagaje de hacer videojuegos, que era bien fuerte, código muy fuerte, temas de conexiones en tiempo real, bases de datos muy fuertes, en solución hacia las empresas. Entonces ahí arranqué todo el modelo de escritorio empresarial y de ahí arranca todo este journey de inteligencia artificial de Te fuiste trabajando 7 años con tres dementes. Tres dementes duraste trabajando. Así es, duramos casi 7 años en todo este proceso. ¿Y por qué no te decidiste por otro camino? ¿Por qué no dijiste me voy para trabajar en una multinacional que desarrolle videojuegos? ¿Por qué quisiste crear tú tus propios videojuegos junto con tu hermano? Muy En- buena en- pregunta, Dave. Creo que vengo de familia emprendedora. Siempre, digamos que tuve como ejemplo mis papás en todos esos modelos de sobre todo algo muy puntual que es compartir. O sea, para mí el compartir riqueza, el compartir conocimiento, el compartir, digamos que es una palabra muy fuerte dentro de todo el journey que tratamos de llevar no solo a nivel empresarial, sino personal. Y en el compartir me doy cuenta que en la parte corporativa yo tuve mi primera experiencia con mi práctica empresarial. Estoy en una agencia de carga, más o menos unos 1.500 empleados. Me encantaba en ese momento la logística, por lo mismo de los juegos, de los números, de todas estas bases. Y dentro de esos puntos me llevé una muy mala experiencia, o sea, realmente me llevé una experiencia de que las cosas avanzaban muy lento, o sea, las cosas eran totalmente jerárquicas, había modelos donde las oportunidades se ven por todos los puntos, pero realmente el corporativo es muy lento para tomar decisiones y digamos que eso viene de 100 años para acá. Los últimos años con todos estos boom tecnológicos han empezado a cambiar chips, han empezado a cambiar todas las bases de experimentación, pero pues te estoy hablando 14 años atrás, esa primera experiencia me marcó y de ahí para adelante tuve la oportunidad y pues obviamente el apoyo de mi familia para poder digamos que iniciar un sueño y ese sueño apostarle todo, que al final del día pues después de muchos intentos y fracasos terminan haciendo lo que es uno hoy por hoy profesionalmente y personalmente. Sebas, precisamente quería preguntarte acerca de tu familia, porque veo que tienes una historia y un propósito desde joven muy claro, y tu familia al final, pues al saber esta noticia del emprendedor, a veces no es tan aceptada por ellos. Entonces quisiera entender qué papel ha jugado tu familia en esa construcción de hoy por hoy lo que tú tienes. Principio, claro, administración de empresas en una universidad como la nuestra, los compañeros siendo las primeras prácticas en compañías como Bavaria, como Koala, Nutresa, haciendo todos los journeys empresariales y pues yo entre comillas según mis papás jugando. Entonces, Y más que de eso emprender no en fue videojuegos, ¿no? claro, claro. Eso no fue un tema tan fácil. Yo creo que yo asemejo eso como a muchos amigos que tengo músicos
donde es vivir al arte, ¿no? O sea, es apostarle todo al arte, pero dentro de ese circuito, claro, el apoyo siempre pues estaba primero en la cantaleta central de por qué usted no trabaja en 3M o en algo así, pero el punto de inflexión es realmente pues el apoyo final de verlo a uno con disciplina y apasionado por los temas que al final pues brindaron sus frutos. Entonces hubo una muy buena, digamos que consecuencia, ese apoyo familiar, que lo fue todo al principio. ¿Y tú sabías ya en ese momento programar? Yo empiezo a programar, Dave, casi que saliendo de la universidad. O sea, yo arranco con unos primeros módulos de autogestión, empiezo a aprender y a ver líneas de código y a entender. O sea, creo que yo pienso que el asset más grande que nos dio nuestra alma mater o una universidad como la de nosotros es que más allá de saber algo en específico es que te enseña a pensar, o sea, a tener lógica dentro de los procesos. Entonces esa lógica combinada en un sector de programación es perfecta. O sea, es como ese perfect storm de que eres administrador, pero como así que haces temas de BI, como así que haces temas de analítica, que hoy es algo normal. O sea, hoy cualquier carrera tiene Python. Hace 14 años era un tema muy diferente. Entonces esa metodología autodidacta brindó sus frutos, más que todo porque fue la curiosidad. Entonces la curiosidad, venga, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacen estos juegos? ¿Cómo hacen estas lógicas? Y dentro de ese mismo modelo empiezo a aprender sistemas de códigos y empiezo a entender de la mano, pues casi que cuando arrancamos 3 Dementes éramos un compañero, yo y yo, y le pagábamos a un programador, yo a mi hermano. Y dentro de ese programador que le pagábamos, pues los cuatro éramos aprendiendo, porque pues eran temas que no, en Colombia era cero común estar hablando de desarrollar videojuegos. Total. Entonces, pues nada, eso fue como un poquito el journey y de ahí arrancó toda mi pasión por la programación, de la cual después brindó muchos frutos también. No, y más ahorita, mucho más. O sea, yo creo que lo pensaste en algún momento, o sea, pensaste que pudiera ser como tan grande la oportunidad de tener esas habilidades cuando empezaste, o Si fue te soy más por sincero, pasión. si te soy sincero, pienso yo que han sido muchos breaking points raros en la vida. Yo pienso mucho, bueno, no sé, toda la comunidad, pero yo creo mucho en Dios. Entonces digamos que lo podemos llamar Dios, energías, como lo queramos llamar, pero siempre hay algo que tiene un propósito para cada uno, ¿no? Entonces dentro de ese mismo propósito, en el paso a paso, por la pasión que le metía a las cosas y por lo que me interesaba realmente, me apasionaba, empezaba a saber yo que había un futuro, había un norte, pero yo no sabía para dónde iba a ir. O sea, realmente empecé a ver opciones y posibilidades en temas de decir, bueno, ¿quiénes son la casa más grande de juegos? Es EA, Blizzard, pero eso dónde queda en Estados Unidos. Entonces, por eso fue como todo que se fue dando dentro de ese paso a paso o la energía suprema que nos iba mostrando un camino, pero dentro de ese camino lo más interesante, lo más bonito es eso, o sea, siempre que tiene un buen propósito, como te decía al principio de la charla, si tu propósito es compartir, si tu propósito es, digamos que generalizar o evangelizar personas, dentro de esa misma parte, pues digamos que no solo yo aprendía, sino todo mi entorno aprendía dentro de las cosas que nos soñábamos o de lo que tenemos. Es curioso porque hoy, yo creo que más adelante vamos a hablar de lucro, pero hoy en día el startup que tenemos o a lo que me dedico hoy en día, prácticamente las personas o el primer círculo de 7 8 empleados llevan conmigo trabajando desde 3 de Mentes. Entonces, pienso que todo ese proceso y todo ese paso fue un modelo de confianza y de permitir hacer las cosas con un objeto o con algo que beneficie no solo a uno, sino a varios. Y dentro de ese modelo, pues pienso yo que han sido los resultados que se han dado hasta ahora, que creo que apenas comienzan. Bueno, Sebas, ahorita hablamos un poco más de lucro, que me parece muy interesante. Y quisiera preguntarte, porque sé que te denominas también un alquimista digital. Me gustaría entender por qué, de dónde nace ese término y que nos cuentes en la comunidad qué quiere decir un alquimista digital para Sebastián. Muy buen tema, Dave. Pues mira, para mí la alquimia o el modelo que llega cuando yo traigo esta tecnología y yo hago el primer alto en 3D Mentes, yo arranco una compañía que se llama Tictel. Esta compañía, digamos que tuvimos muy buenos clientes, operamos software y desarrollamos temas para compañías como Ecopetrol,
compañías de gran formato de datos como Seinfes. Seinfes no es muy conocido, O sea, fue pero tu segunda compañía. esa fue mi Es- segunda compañía, de Fue acuerdo. tu segunda. Entonces, Seinfes, hablando de educación, creo que es la compañía más grande a nivel de datos que puede tener una minería de escenarios calificables en todo Colombia. O sea, Seinfes parte como de dos líneas donde tiene algo que se llama asesorías académicas Milton Ochoa, que creo que varios que estuvimos en el colegio escuchamos ese nombre por ahí. Y ellos son los que preparan todos los ICFES y llevan con eso casi 27 años y todo eso lo tienen almacenado en una base de datos. Entonces, cuando llega a todos esos puntos, yo empiezo a entender ya equipos más grandes de desarrollo, ya no tengo equipos de 6 7 personas, sino ya empiezo a tener, digamos que modelos donde involucran 20 25 personas en un accionar. Empezamos a ver que mis conocimientos se quedaban cortos. O sea, ahí es donde realmente uno entiende esa diferenciación que a veces me dije como, oiga, ¿por qué no fui ingeniero? ¿O por qué estudié administración hasta ese momento? Pero realmente ahí te das cuenta que necesitas algo más y que ese algo más es como un reloj suizo que si tú tienes las tuercas perfectas, había un dicho de uno de mis mentores en ese momento que era in the right moment, with the right people, o sea, es prácticamente engranar los puntos perfectos para poder tener un resultado que te pueda ser único. Entonces, dentro de estos puntos me empiezo a definir como alquimista digital porque me doy cuenta que tengo talento de liderazgo, tengo talento de convencimiento y tengo talento de soñar con varios. Entonces, junto las piezas perfectas, entonces yo sé back, tengo ideas más o menos de cómo montar en esa época PHP, porque pues obviamente cuando no había plata tocaba comer, entonces tocaba hacer páginas web. Y entre todos los modelos, pues lo reta uno, ¿no? Esos puntos, finalmente, pues como que la alquimia, empiezo a entender que los talentos dependen mucho de la filosofía de cada persona que tú vas teniendo la oportunidad de compartir, sobre todo en lo profesional. Entonces, cuando hay alguien mejor que tú o cuando alguien tiene un mejor conocimiento que tú, necesita un engrane o necesita ser parte de ese reloj suizo perfecto, que en este caso es una alquimia, que mezclamos el A más B y el más C y realmente pudimos llegar a hacer proyectos muy interesantes. Como te decía, base de Ecopetrol fue impresionante, los temas con Seinfes de poder organizar más de 25 millones de datos a nivel de dos clics y empezar ya a tener hace 8 años inteligencia artificial pero hecha a mano, no hecha con librerías o con motores. Entonces, desde ahí empiezo a definirme así, o sea, parte del pitch y de algunas conferencias que tengo, arranco con la palabra del alquimista porque es un libro que me marcó, uno, y dos, sinceramente, pues digamos que estas combinaciones y estos puntos pasan en cualquier objeto que tenga competitividad, pasa en el deporte, consiguen los mejores 11 jugadores para ganar en fútbol, los mejores 5 jugadores para tener básquet, porque no todos pueden ser anotadores. Acá es igual, tienes un programador, un berraco, pero necesitas una cabeza lógica y necesitas un líder que sepa llevarlos hacia el norte para que esto funcione. Entonces empiezo a determinar y analizar un montón los patrones profesionales y los patrones de mis equipos de trabajo, donde ya me llevan una definición hoy que tengo algunas canas de decir pues que me autodenomino alquimista digital por eso. Seba, súper, me parece importante también preguntarte porque o sea, nosotros como emprendedores al final, en estos procesos de largo plazo, porque pues al final crear lucro no fue un proceso de la noche a la mañana, probablemente antes de eso pues tuviste que haber pasado por todas las otras empresas que creaste y en ese proceso hay variables muy importantes como la disciplina. Y nos mencionaste mucho que siempre lograste integrar toda la disciplina del deporte a lo que construiste y lo que construyes actualmente. Quiero o quisiéramos entender cómo es eso, cómo es esa disciplina del deporte que mezclas con lo que haces actualmente y con tu propósito. Tuve la oportunidad de jugar básquet mucho tiempo, me apasiona también el fútbol. No lo practiqué como el básquet. El básquet desde chiquito, arranqué a los 13 años, tuve la oportunidad de hacer selección Bogotá, tuve la oportunidad de estar en las selecciones Colombia. Entonces, realmente pienso que todos los coaches y todo lo que me alimentó en ese journey profesional del deporte, la disciplina sobre todo, me ayudó a entender mucho mejor todo el panorama y digamos que todavía lo hablo con mis equipos de trabajo.
Los Scrum que llamamos nosotros en las metodologías, para nosotros son playbook. Hay playbook de todos los escenarios para, digamos que hacer sentido a los objetivos y a los puntos que definimos. El deporte creo que fue eh, lo que más me ha ayudado en todo mi proceso formativo y profesional. Tengo que agradecerle mucho al básquet. Y sigues jugando el fin de semana. Sí, ya el fin de semana, ya ahorita voy a ser papá, entonces ya Ok, digamos que el tiempo es limitado, pero buena todavía lo hago, experiencia. todavía estamos con los amigos y dedicamos el tiempo cuando se puede, patrocinamos equipos, en la recocha todavía, creo que esos son momentos que también en el equilibrio de lo que es una startup o como uno vive en una startup, le da calidad de vida y le da respiro a la cabeza, que es muy importante. Vení, no sabía que ibas a ser papá. Imagínate. ¿Cuándo llega ese regalo? Bueno, mi chiquitina llega en diciembre, ahorita Y estamos ya, en proceso. ya estás muy cercano. ¿Y qué se Así. siente? No, es una emoción increíble, o sea, realmente yo siento que es como el breaking point que uno tiene como persona y donde le hace sentido a muchas cosas. Le hace sentido como a todos esos pasos o a todos esos, digamos que a todos esos procesos sembrados que hemos tenido. O sea, yo tuve una fundación también de básquet, digamos que impactamos a más de 300 niños acá en la ciudad de Bogotá, ayudando de todo índole, o sea, alejando de las drogas, a darles como otras condiciones de vida. Fue un tema muy interesante en alguna parte de mi carrera y que al final todo eso que se siembra, y hoy más de 200 programadores que yo pienso que han pasado por mis equipos de trabajo, generan eso, o sea, generan esa satisfacción, ese bienestar, que todo se concentra ya en eso que se viene y que son bendiciones para todo, porque pues ha pasado todo de una forma muy bonita y con unos lineamientos muy estructurados que se ve que es la recolecta de toda esa siembra que se hizo en años anteriores. Acá nuevamente me gustaría hacer una pausa, porque esto que estaba mencionando Sebastián puede que suene como parte de su historia, pero si uno se pone a detallar lo que está diciendo, es que al final está impactando a muchísimas personas con lo que hace. Y esto demuestra que Sebastián es un emprendedor de impacto. Es un emprendedor no como el que intentan vendernos a veces, que es el capitalista, el que tiene mucho dinero, sino que es alguien que se esfuerza, se sacrifica y da lo mejor por que muchas personas tengan también muchas posibilidades en la sociedad. Y eso pues se representa a través de sus pasiones como el básquet, donde pues a través de su fundación impactaba a jóvenes, niños, para alejarlos pues de todos los temas que pues sabemos que pueden afectar la vida profesional de ese niño y por qué no también de todos sus empleados que día a día impacta. Entonces aquí nos muestra claramente Sebastián que su primera métrica es el impacto y que cómo ese impacto lo transforma y lo lleva a una ejecución real, porque no se queda en el discurso, lo hace y eso es mucho más valioso. Sigamos con el podcast. ¿De qué posición jugabas o juegas en básquet? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo soy un man de 1,92, soy gigante, para el De acuerdo. promedio Sí, sí. colombiano. Pero como jugué, digamos que a un muy buen nivel, digamos que estuvimos en procesos a nivel profesional con Piratas, con varios puntos, ya saliendo de la universidad, sobre los más o menos 18 20 años, aprendí a jugar en todas las posiciones. De ahorita la que más disfruto es de guardia, o sea, de jugar de guardia en Colombia es 1,75, 1,70, son manes muy rápidos, entonces eso me obligó a prepararme físicamente para tener esas Claro. posiciones cuando fui joven y también me daba para jugar poste. Entonces, digamos que dentro de todas las definiciones, lo mismo, o sea, la disciplina y la pasión que uno pueda tener por las cosas son retos que uno se va poniendo y desbloquea. Gracias, Eva. Me gusta mucho, pues digamos que aquí ya cerramos esa primera parte de conocer un poco de tu historia, pero me gusta mucho como a modo de conclusión que indirectamente nos has dado y pues hasta a esta comunidad que nos está escuchando como un paso a paso de lo que, como de los skills que hay que tener para llegar a ser una persona que construya cosas que impacten la vida de los demás, ¿no? Nos mencionaste primero curiosidad, estuvimos hablando de curiosidad. Segundo, esa pasión genuina por crear algo, por construir algo e impactar la vida de las personas. Que creo que muchas personas quizás piensan que el emprendedor es aquel que
solamente ve la plata en la mesa, pues obviamente uno tiene que mirar cómo come, cómo vive bien, pero que al final el primer objetivo no es ese, ¿no? Al final el primer objetivo es querer tener curiosidad por hacer algo grande y luego impactar en la vida de muchas personas. Entonces, me parece muy bueno también esa segunda lección. Y tercero, la disciplina, ¿no? Que nos mencionaste también en toda tu vida, incluso sin ser, o sea, sin estudiar ingeniería, lograr programar, o sea, hasta al final enfocarse, dedicarse, tener disciplina, tener un propósito. El deporte pues también te llevó a ser una persona muy disciplinada que construyó eso. Entonces creo que de esta primera parte, los que nos escuchen hasta acá, creo que esas son las tres cosas más importantes que destacaría de los que nos has conversado, de todas las otras cosas importantes que mencionaste. Entonces, qué bueno y gracias también por esa historia, Sebas, que yo sé que le va a servir a muchas personas. Bueno, Sebas, y ya entrando a otra etapa del podcast donde queremos hablar más de lo profesional, me gustaría que nos cuentes de dónde nace Lucro eh, y qué es Lucro, porque al final cuando uno revisa la página web y cuando pues uno tiene la posibilidad de conocer lo que hace Lucro, porque pues un tiempo también logré trabajar contigo y también desde pues pude verte como desde proveedor, en esa etapa uno decía, wow, lo que hace Lucro es casi ciencia ficción, ¿no? Capturar lo que el ojo humano ve con datos. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo nace esa idea, cómo se conecta con tu historia y sobre todo, posteriormente, qué hace Lucro en tus propias palabras, que nadie mejor que tú lo explica. Claro que sí, Dave. Bueno, posteriormente a TIC-TRI, anidando la historia de la que veníamos, tengo también un bache ahí con la parte empresarial y tengo mi primer empleo. Entonces, dentro de mi primer empleo, entro como consultor digital para la alcaldía de Bogotá, soy la alcaldía de Enrique Peñalosa, y ahí empiezo, digamos que a reavivar algunos contactos de algunos, digamos que empresarios que habían confiado en nosotros, tanto en los juegos como en los software, y conocían la calidad del trabajo que siempre ejecutábamos. Entonces, en esos momentos, digamos que llegó una persona, mi actual socio, eh, y por algún tema de Ecopetrol, algún tema que estuvimos por ahí, nos reencontramos. A él se le habían hecho dos software, digamos, de unos temas muy, muy interesantes. Esta persona es supremamente emprendedora, ha tenido emprendimientos de X millones de dólares en ejecución antes de que todo esto se volviera de moda, como lo es hoy con los startups. Y dentro de ese punto, pues como siempre, ¿no? El reto. Y llega el reto y me dice, venga, pues digamos que nos ganamos un concurso en Ecopetrol que se llamaba 100 emprendedores, 100 ideas disruptivas. El primero lo ganamos con TICTRI y dentro de ese modelo pues nos tocó operarlo muy rápido. O sea, llegaba pandemia dentro de toda esta locura que estaba sucediendo y dentro de estos puntos en esa pandemia pues lograr desarrollar el tiempo, no había noche, no había mañana, en esos puntos rendía mucho más. Entonces esta persona llega y me pone un reto y me dice, venga, ¿qué pasaría si yo le tomo una foto a una placa y esa foto puede viajar y puede llegar en tiempo real a la policía? O sea, para poner una fotomulta, más o menos era la idea dentro de este 2020 que estábamos pasando. Entonces yo le dije, venga, pues eso se puede. O sea, yo vengo de Computer Vision, hace 14 años traímos realidad aumentada a Colombia, eso no debe ser muy difícil. Obviamente mis equipos de trabajo se ríen un montón con eso de mí porque para mí todo es fácil, obviamente eso no, cuando es a la hora de desarrollar pues tenemos varios journeys y temas interesantes con esto, pero para mí fue fácil. Yo le dije, claro, yo esa vaina lo puedo sacar en prácticamente 2 semanas. Entonces me dice, bueno, listo, pues arranque el reto, o sea, ya terminó lo de Ecopetrol, miremos a ver qué podemos hacer, yo veo una oportunidad. Entonces, 2 semanas que se convirtieron en 2 meses con todos los temas, de darnos cuenta que en ese momento no era tan fácil traducir imágenes en datos, pero eso nos llevó siempre a experimentar, prueba y error, hasta que hicimos el fine tuning, que es una cifra o una conclusión muy importante en estos temas de inteligencia artificial, y dentro de ese modelo logramos el resultado. O sea, en 2 meses este man salió a la calle, le tomó una foto a su placa y wow, efectivamente funcionaba y le tomaba una foto de un lado, del otro, diagonal. Y si a mí me han mostrado varios, yo le tomo de ángulos y no coge. ¿Qué hicieron? Porque este coge muy bien. Entonces, de ahí arranca toda esta relación. O sea, ahí arranca este tema de una placa, de una aplicación para colocar multas,
a evolucionar esto a consumo masivo y eso es a lo que nos dedicamos, a lo que hacemos hoy en Lucro, a lo que nos dedicamos en nuestro día a día. Traducimos imágenes en datos para que las compañías de consumo masivo tomen mejores decisiones. Entonces ya no es una placa, sino es una Pepsi, es una colombiana, es un Bonjour, pero dentro de esa metodología, esa misma foto me permite a mí ver un trasfondo o unos sistemas analíticos muy fuertes, arrancando donde si yo estoy agotado o no estoy agotado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay un canal, y pues este tema es un poquito más técnico, que pena por lo técnico, pero hoy por hoy las industrias de consumo masivo en países como nosotros, latinoamericanos, venden más del 64% de sus ventas anuales en algo que se llama la tienda de barrio. La tiendita de la esquina donde no es un jumbo, no es un éxito y donde la mayor cantidad de población compra. Y dentro de estos sistemas es muy difícil entenderlos. O sea, hay compañías, no digo el nombre, pero que cobran millones de dólares al año por darte un informe censal, más no muestral, de decirte en Bogotá estás agotado en el tanto por ciento. Entonces me dice, pucha, pero mi otro socio, que es una compañía grande de consumo masivo, iba rápido donde el man de trade, le decía, ¿cómo así que el producto principal está agotado? El man de trade dice, no puedo creer, pero dígame dónde. Dice, no, pues en Bogotá. Pero ¿cómo así que en Bogotá? ¿En qué parte? Ya mismo mando a los camiones, ¿qué hacemos? No tengo esa información. Entonces, de ahí empieza todo este procesamiento de entender cómo por medio de imágenes o cómo por medio de los vendedores que van y acomodan estos, digamos, estas gaseosas, estos esquemas, estos productos de la tiendita de barrio, por medio de una foto nos puede entregar información en tiempo real para entender si estoy agotado o no estoy agotado. Si estoy agotado quiere decir que ya vendí y que puedo vender más. Y cuando no estoy agotado, quiero entender si al lado mío hay tres caras de mi competencia o no hay tres caras o un producto nuevo que acaba de salir. Entonces se ha ido complejizando y acá es donde llega todo este mundo de inteligencia artificial que tiene varios campos. La gente conoce ChatGPT, pero esos son LLMs, o sea, son sistemas de lenguaje que entregan información, es una de las ramas. Pero hay otra rama que se llama Computer Vision, que es precisamente lo que les estoy diciendo, es procesamiento de imágenes para poder, digamos que, entregar datos en tiempo real y de ahí para adelante empezar con un tema muy interesante en diferentes industrias. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en Lucro. ¿Y por qué lucro, Sebas? ¿Por qué el nombre de lucro? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros hemos pivoteado el negocio casi que 3 veces. O sea, como buen startup, hemos tratado de buscar diferentes oportunidades con esos huecos y esos vacíos que veíamos en la industria de consumo masivo y arrancamos con una aplicación. O sea, el primer año ya teníamos lo de Computer Vision, lo que pasa es que todavía lo estábamos madurando sabiendo cómo cobrarlo, eso no lo había en Latinoamérica, en el mundo habían 3 4 empresas trabajando en esto. Entonces, hace 4 años empezamos a hacer como esa estandarización, pero mi otro socio, Charlie, venía de una compañía muy grande de consumo masivo también a nivel de investigación de mercados. Entonces, siempre lo de nosotros ha sido por reto. O sea, pues fuimos una alquimia, otra vez alquimista de ese punto, donde había un man que sabía demasiado de consumo masivo, llevaba toda su vida haciendo cosas para consumo masivo, a nivel, digamos, de dirección, estrategia e inversión. Está la otra cara, que es alguien que vivió la operación, operó el tema de mercadeo y sistemas de consumo masivo en las empresas más grandes de Colombia. Y pues yo era el despelucado que hacía las cosas que pasaran con la tecnología. Entonces fue una mezcla muy bonita, muy amena de ejecutar, porque pues fue lo mismo. Dijo, venga, ¿qué pasa si ponemos a 50 100 peludos con una aplicación a decirme si les gusta más el azul o el rojo? Entonces creamos una aplicación, cuando la creamos, venga, pero ¿qué nombre le ponemos? Entonces la aplicación era como un sistema de encuestas que quería emular los mystery shoppers, las encuestas que hacen las grandes casas de mercado, pero al final les pagábamos en tiempo real. Entonces la persona iba, tomaba una foto a una tienda, me respondía 5 preguntitas y por X se ganaba 500 pesos. Y eso lo podía repetir y eso iba con nuestra tesis también, como lo hablé desde el principio, de compartir, de ver cómo podemos masificar toda esta tecnología. Y la aplicación lastimosamente cerró hace como unos 9 meses, pero operamos casi 3 años y había mensajes muy bonitos de las personas escribiéndonos, oigan, qué chip, qué nota, porque ustedes, gracias al lucro, yo cojo un bus. Sí, o sea, impactábamos unas cosas en la base de la pirámide tan
tan fuerte, o sea, qué nota, gracias al lucro hoy pude comprarle una Coca-Cola un poquito más grande a mi familia. Entonces, eso fue muy bonito y el lucro era por eso, porque la gente se lucraba, o sea, realmente la gente tenía un esfuerzo, que ese esfuerzo se compartía con las marcas y al final recibía un lucro por el tema y por eso fue el nombre, de ahí empezó a crecer todo el modelo de lucro. Aquí me gustaría agregar dos comentarios, tú que estás en este camino de emprender tu idea para que sea realidad. El primer comentario es la importancia de enamorarse del problema, no de la solución, como nos dice el cofundador de Waze. Y es que básicamente muchas veces cometemos el error de casarnos con una idea y decir si es que esa idea no arranca, pues es que sí o sí tiene que arrancar, tiene que buscarse la forma de que funcione, pero no estamos dispuestos a cambiar. Al final el término que utiliza Sebastián es iterar, que se conoce mucho en emprendimiento, y es lograr que tu solución encaje en el problema. Eso es lo que tienes que buscar. Tienes que renunciar a tus ideas, renunciar a las soluciones, que a veces nos terminamos enamorando de ellas, y estar dispuestos a cambiar la cantidad de veces que sean necesarias para que esa solución termine solucionando un problema real. Y el segundo punto importante que menciona Sebastián, que me parece práctico para que lo puedas aplicar, es que muchas veces solamente nos quedamos con los comentarios negativos, las retroalimentaciones pues de mejora que a veces son muy críticas, casi destructivas. Nos quedamos muchas veces también con la opinión de las personas que pues en conversaciones comerciales o en diferentes escenarios podamos tener y terminan afectándonos un poco emocionalmente. Pero incluso parte de la rutina de una persona que está liderando un proyecto es tener un espacio para escuchar a aquellos usuarios o aquellos clientes que sí aman lo que haces, ¿no? Tener parte de tu rutina una llamada con ese cliente, que te dé una buena energía, que te dé un buen comentario, revisar esas buenas reseñas que tienes. Eso emocionalmente es un acelerador para seguir avanzando en medio de un camino lleno de dificultades. Pero sigamos avanzando en el episodio. Bueno, Sebas, y algo que me causa mucha curiosidad es que en una empresa, una startup, generalmente está la vanidad de, oiga, quiero levantar una serie de inversión, todo lo que se llama la ronditis, porque es el único camino. Pero Lucro ha sido una empresa bootstrap. Para los miembros de la comunidad, bootstrap es básicamente poder crecer poco a poco con la mejor inversión, que es la inversión de tus clientes. A medida que vayas creciendo orgánicamente con tus clientes, cada vez la ecuación va a sumar más a ese total de ingresos que tiene la compañía. Y así fue Lucro, ¿no? No necesitó una ronda de inversión o levantar capital, millones de dólares, sino que poco a poco fue creciendo a partir de sus clientes. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco esta experiencia, porque pues me parece muy importante para muchas de las personas que están acá que quieren probablemente crear sus propias startups y vean que el camino es levantar inversión. Súper, pues no, mira, el tema realmente ha sido, nosotros somos una startup sui generis, o sea, realmente desde que iniciamos el proyecto, yo lo entendí después, al principio no sé si por mi edad, obviamente, y por mi momento profesional de trabajo no lo entendía, y siempre fue un tire y afloje con mis socios, tratando de entender qué era el bootstrap, o sea, tratando de entender cómo no, o sea, pero fue pucha, es que fíjese, esta empresita cheaper, bueno, 20 millones de dólares con un tema de que realmente el impacto y la generación tiene unas cosas bien, bien complicadas de lograr, sobre todo en la tienda de barrio, o un Rappi, ¿no? Desde su principio, una quema de plata desde esas alturas y con unas condiciones bajo un nivel de inversionistas de este calibre. Entonces yo venía con ese chip, o sea, porque yo no venía de consumo, no venía de empresa regular, venía de startup y de sistemas de movimiento de esta base. Con el tiempo lo entendí, o sea, fue muy bonita la experiencia porque pues fue, digamos, que darme cuenta cómo esa tesis de uno no diluirse, de uno tener la responsabilidad por un inversionista, de uno tener, digamos, que esos puntos de decir, venga, si alguien me está poniendo 1 millón de dólares es porque de verdad está esperando por lo menos de aquí a 5 años un 5 6 7x, bueno, un mínimo devolverle la plata, ¿no? O sea, esa responsabilidad que se veía en mis socios, que para mí yo veía todo el ecosistema y eso no pasaba, o sea, realmente era un despilfarro de plata, eran escenarios de, perdón la palabra, culicagados,
gastándose 20, 25 millones de dólares en una idea para ver si funciona o no, sin una responsabilidad detrás, ¿no? Entonces empezamos a entender, igual con bootstrapping y todo fue sangre, sudor y lágrimas, porque ejecutar equipos de trabajo como los tenemos nosotros, ejecutar inteligencia artificial, ingenieros que son tan costosos y equipos, digamos, de que tuvieran este mindset, nos costó mucho al principio bajos clientes, invertir a nivel de conocimiento, invertir a nivel de capacitación. En Colombia no se conseguían ingenieros con este tipo de background, entonces tocaba educarlos, se nos iban. Realmente digamos que el churn de lucro es muy pequeño, o sea, nos han renunciado en estos 4 años, yo creo que ya han pasado casi más de 100 personas por lucro en idas y venires de temas, pero es menos del 2-3% que se va por algo que no es un tema de motivación, o sea, que es un tema donde entran y quieren aprender y digamos que se apersonifican de la tesis de trabajo. Entonces fue un trabajo muy arduo, digamos que no nos llevó a requerir grandes millones para poder sobrevivir. En el año 2 empieza digamos que actualizar todos sus esfuerzos y hoy por hoy tenemos clientes principales como Postobón, tenemos clientes como PepsiCo, estamos en México ya empezando a operar con las principales embotelladoras del país de México. Y de este lado pues digamos que también Alpina ha sido un maestro para nosotros y compañías que han creído en innovación en este caso de temas que no es tan fácil invertir en Colombia en este tipo de propuestas, pero que al final del día han dado sus frutos y digamos que también tenemos churn a nivel de clientes cero, que eso también nos vuelve una empresa muy atractiva y después de inicios de año llegamos a un punto de equilibrio, o sea, ya nos dimos cuenta que ya ir a levantar capital no es por necesidad, sino todo lo contrario, es un método estratégico de decir, venga, realmente usted me sirve para mi siguiente paso, no me sirve para mi siguiente paso, realmente yo a usted le voy a devolver la plata en 5 años y más, o yo no le voy a devolver la plata en 5 años, y estamos en esa decisión, o sea, es cambiar todo el esquema del año pasado cuando casi botamos la toalla, lo de la aplicación, estábamos apretados a nivel, digamos, de ejecución, preocupados porque pues se acaban los créditos en las nubes, que el que es emprendedor entiende un poquito eso. Eh, ya digamos que dentro de ese punto nos obliga a pensar un poco diferente y es chistoso porque hablamos con Johannes y con Charlie en las juntas de directivos y decimos, oiga, pero ninguno de los tres somos lindos, weón, o sea, esto es como somos la quinceañera de los startups ahorita con todo este modelo de inversión y más lo que estamos haciendo en México que es muy interesante. Entonces, eso es un poquito la historia en lo que andamos ahorita, Dave. Un equipo de más de 35 coequiperos que echamos para adelante todos estos modelos. Eso hace ver que hay economías de escala. Si tenemos, digamos, que equipos de trabajo no tan grandes dentro de estos puntos y dentro de estas economías de escala, compañías de primera calidad como multinacionales tipo Pepsi, Postobón es un monstruo de compañía, Alpina es otro monstruo de compañía que nos reta todos los días y gracias a Dios el resultado ha sido muy positivo. O sea, este año ha sido un año increíble para nosotros. Sebas, muy bueno lo que nos dices porque incluso hay una frase que dice como que el dinero baja la creatividad, ¿no? Y en momentos de escasez es donde nos ponemos a prueba y es donde más creatividad podemos ejecutar. Creo que es también uno de los errores de, oiga, es que recibí una ronda de $1 millón, tengo ahora todo para hacerlo y en realidad nos quedamos pensando es en cómo crecer, pero a costa también del dinero que tenemos, pero no cómo crecer realmente un negocio sostenible. Y eso pues implica al final mucha creatividad. Entonces pues muy bueno lo que nos cuentas. Creo que es un aprendizaje también para todos los miembros que muchas veces piensan, no, es que no tengo capital, entonces no puedo iniciar una idea. No, en realidad, con lo que tienes y lo que sabes, puedes usar toda la creatividad que tienes para ver cómo inicias. Y quizás ese camino sea más sostenible con el tiempo y no simplemente sea una burbuja que tarde que temprano va a explotar. Me gustaría preguntarte también, porque veo que eres miembro de Rockstar. Rockstar, para los que no conozcan, es una aceleradora que conecta también fondos de inversión con los emprendedores, fundada por Felipe Santamaría, que ojalá en algún momento tengamos en este podcast. Pero cuéntanos de esa experiencia en Rockstar. Pero Rockstar es un capítulo aparte. O sea, Rockstar es el que quiera ser emprendedor o la comunidad que nos esté viendo en este momento, súper recomendado. O sea, realmente esta aceleradora
es curioso, ¿no? Es nuevamente lo que uno atrae como persona y lo que uno decreta. Nosotros arrancamos con Charlie a una feria que se llama Starco, todavía la hacen, hace 2 años en Medellín. O sea, era la mitad de lo que llevamos ahorita. Estábamos en ese proceso del aplicativo, todavía como que explorando cosas, validando mercado. Y en esos puntos, cuando llegamos a Starco en ese momento, yo le dije a Charlie una cosa de locos, eso no lo habíamos visto nunca. Todo el stand tipo Colferias en Medellín, repleto, lleno de gente hablando y respirando startups, gente hablando de inteligencia artificial, gente hablando de tecnología. Los que tengan la oportunidad de ir el otro año, es en febrero, es en Medellín, va a ser espectacular. La recomiendo muchísimo porque le cambia el chip a uno esos 2 días, que uno tiene la oportunidad de respirar startups por todo lado. Y en ese momento hubo un amigo del colegio que acaba de llegar de Y Combinator y acaba de levantar $3 millones. Entonces, en ese punto, me dijo, oiga, ¿usted cómo va con lucro? ¿Qué nota? No sabía que estaba en esto. Vamos y nos tomamos una cerveza. Ahí tenemos una foto de la primera vez que nos vimos con Felipe Santamaría, que es el director de Rockstart. En este tiempo, pues, tuvimos la oportunidad de conocernos, unos bacanes, el ecosistema es muy chévere, muy ameno en compartir errores, en compartir aciertos. Y esta aceleradora, sin saberlo, no sabíamos que ellos tenían un programa donde escogen, creo que son 10 o 15 startups por semestre y les hacen una inyección de capital para acelerar y les hacen como una universidad o un curso donde uno sale de verdad cambiadísimo. Uno sale, el lucro es antes de Rockstar y después de Rockstar, en el mindset de los tres muy diferente. Hoy en día, de hecho, tienen un programa para empleados y estamos haciendo el esfuerzo y los mejores empleados de nosotros están capacitándose también con este mindset. Entonces, nada, pues lo recomiendo ojo cerrado. O sea, realmente no es fácil quedar. O sea, tienes que tener un producto validado, un startup. Cada semestre, cada batch que llaman ellos, sube más el nivel en el momento de selección porque hay muchos más. Ya no solo es Bogotá, ya no solo es Colombia. Ya tienen startups de Chile, ya tienen startups mexicanos. Entonces creo que Santa María ha hecho muy bien el trabajo con Camila, su socia, y son dos personas que realmente nos han compartido un conocimiento invaluable. O sea, es un tema de que se creen lo que están haciendo y realmente están trabajando por una comunidad que yo pienso que de aquí a no menos de 3 o 4 años van a ser muy grandes. O sea, va a ser un tema que creería que del nivel o más grande que Endeavor, de lo que uno escucha ya de unos modelos de multinacional como aceleradora. Entonces, eso fue Rockstar, hoy son socios de nosotros, invirtieron en esta locura que es lucro y no nos dejan de sorprender, todos los días aprendemos un montón de ellos. Qué bueno, Sebas. Y Google también vi por ahí que te nominó. Es como una especie de premio, ¿cierto? Bueno, lo de Google también es un tema, como te decía, que es como el recoger toda esa siembra de años anteriores. Google, nosotros llevamos con ellos una relación bien interesante, somos multicloud, usamos las tres nubes, estamos en AWS, estamos en Azure y estamos en Google. Google tiene, digamos que un bagaje más fuerte porque yo creo que dentro de mis equipos los más cracks llevan todo el tiempo en Google, entonces se nos facilita mucho más la simplificación de las tecnologías en esta nube. Tuve la oportunidad hace 2 años de ir a la feria que ellos llaman el Google Summit. Esa primera estuvimos en California, en San Francisco. Y yo fui con un programador de nosotros, o sea, es como mi mano derecha, casi también mi mejor amigo. Hace 14 años ha estado en las buenas, en las malas conmigo. Y yo le dije al man, el otro año voy a estar allá, weón. O sea, el otro año, esto es una locura y vamos a estar allá. Este año tuve la oportunidad de viajar a Las Vegas. Tuve un espacio para mí en un panel de trabajo contando el caso del lucro en Latinoamérica con inteligencia artificial. En ese panel nos abrió muchísimas puertas, pues digamos ya a otro nivel, ya no como asistentes, sino como ya compartiendo con los decision makers de lo que están trayendo a nivel de ética, de inteligencia artificial, a nivel de disrupción en industrias, a nivel de conversaciones muy, muy interesantes que tuvimos en Las Vegas, junto, digamos que a este grupo de personas. Y la semana antepasada, ya fueron hace 2 semanas, alguien me nominó, no supe quién en algún momento,
y dentro de esa nominación quedé como uno de los líderes de AI para Latinoamérica. Somos un grupo de 15 personas. Esas 15 personas tenemos un propósito que es poder, digamos que, enseñarle a las personas que la inteligencia artificial no es Terminator, no nos va a reemplazar en el trabajo, no nos va a generar, digamos que, escenarios como lo vemos fatalistas, sino todo lo contrario. O sea, la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta ética, una herramienta que más allá del uso nos tiene que llevar a proponer y a mejorar cada parte de los beneficios y la ejecución que hacemos, dependiendo en qué rubro estemos. Esto para la salud, los casos que veo allá, Dave, tú no te imaginas, es impresionante. O sea, realmente la inteligencia artificial en este sector, en los próximos 2 años, los avances para detección de cáncer, los avances para correcciones de fracturas, los avances para diagnósticos o disminuir el error humano que toda la vida hemos tenido con los médicos, porque es la profesión más difícil que hay en todo el mundo. O sea, es salvar vidas, literalmente. Más O sea, impacto también. claro, entonces uno ve el practicante, el pelado, y le dice, tomes esta vaina, uno se la toma. O sea, uno no ve, o sea, es lo que dice el médico, pero somos humanos. Entonces, como humanos, es donde principalmente la inteligencia artificial se nos vuelve en un medio de poder ayudarnos en ese tipo de cosas tan críticas, a equivocarnos menos, a enseñar a la gente que esto es para un bien común. Que me quiera agregar en mi LinkedIn, tenemos una comunidad que se llama AI for Better, o para un mejor mundo, y esa comunidad es principalmente eso. O sea, entre más demos el mensaje positivo, entre más personas estemos pensando no en lo negativo, sino todo lo contrario, en lo que esto nos va a aportar para poder, digamos que, solucionar problemas que antes eran muy difíciles de solucionar. Creo que realmente ese es el reto, y esas somos las 15 personas que estamos hoy por hoy, hombro a hombro con Google, para poder mejorar este mundo. Quiero hacer también un comentario acá. Y creo que es muy importante porque en nuestra cultura prácticamente siempre nos dejamos orientar por el famoso dicho del vecino, ¿no? Es como, no, es que la inteligencia artificial va a acabar los trabajos. No, es que la inteligencia artificial, esa vaina es un invento de Estados Unidos para acabar la población. Y muchas veces les creemos a ese tipo de argumentos, que algunas veces quizás tienen ciertas verdades por detrás, pero carecen de racionalidad. Es muy importante lo que nos está comentando Sebastián, porque al final es entender también que la inteligencia artificial es una herramienta y como herramienta le cae a la humanidad que puedes utilizarlo para el bien o para el mal, ya depende del ser humano que la utiliza. Y es muy importante también porque considero que uno de los puntos a tratar en este programa es cómo logramos nosotros utilizar las herramientas que tenemos para el bien de la sociedad. No quedarnos con lo que el vecino nos dijo, investigar, usarlo por nuestra propia cuenta y así tener criterios argumentativos para poder definir si algo es bueno o es malo. Y si te das cuenta que es una herramienta, pues depende de ti que sea bueno para utilizarlo. Continuemos con el episodio. Bueno, Sebas, y precisamente hablando de inteligencia artificial, me gustaría hacerte la pregunta, en realidad es una de las preguntas que más he tenido reservadas porque quiero entender tu visión, más con todo lo que nos cuentas de que haces parte de estos 15 jóvenes de Google, que pues Lucro hace mucho tiempo utilizaba ya inteligencia artificial, todos los procesos que tienen que ver con machine learning y procesamiento profundo de datos, que eso pues es analítica avanzada, pero me gustaría entender con toda esa experiencia y con toda esa visión también de que te muestra grandes empresas de cara a lo que va a pasar con la inteligencia artificial en Google, que nos decías pues que se han desarrollado en diferentes campos como en salud, también en educación. Y me gustaría hacerte la pregunta es cómo debe cambiar la educación en estos tiempos de inteligencia artificial para que al final la tecnología no termine, como dice aquella frase, nosotros trabajando para la tecnología, sino que la tecnología trabaje para nosotros. Entonces no sé cuál sea tu opinión con respecto a esto, Sebas. Bueno, Dave, ese es un muy buen tema. Eh, yo tuve la oportunidad de compartir también con una persona que es muy cercano a Freddy Vega. Digamos que Freddy ha venido haciendo un muy buen trabajo con Platzi y viene haciendo unas disrupciones muy grandes, ¿no? O sea, hoy por hoy los cursos autodidactas, Creana, todas estas cosas,
han puesto, digamos que en una base y en aprietos, realmente todo lo que llamábamos antes educación profesional. Cada día las universidades en Estados Unidos aumentan las becas y aumenta, digamos que el subsidio del gobierno porque ya no pueden ser autosostenibles a sus precios y a esas ejecuciones. Cada vez la gente estudia menos y cada vez la gente es más autodidacta. Todo este tema de OpenAI, acaban de cerrar una inversión la más grande a nivel, digamos, de startups y de ejecución en la historia. Y mucho de eso va a ir enfocado a eso. O sea, 2025, estando en los headquarters de Google, empezamos a entender que los pilares de inversión para 25, 26 y 27, el plan trienal que arranca el otro año, en Latinoamérica es 100% educación. O sea, están buscando más que health, que ahí sí tienen un tema en Europa, tienen un tema en Estados Unidos. En Latinoamérica quieren ver cómo empiezan a realizar esas conceptualizaciones de que la gente empieza a aprender más, empieza a entender más porque hay una deserción muy grande. Entonces, Freddy, digamos que en su trabajo es que le ha dado el poder a uno mismo para uno mismo poder armar un journey de educación y aprender lo que le gusta. O sea, y eso se lo digo a todo el mundo, tanto mis equipos de trabajo, porque es que yo en lucro no trabajo, yo en lucro me divierto. O sea, entre más bravo es el problema, creo que es, entre más, le digo a mis equipos, entre más bravo es el toro, mejor la corrida. O sea, al final es un tema que nos reta, claro, ¿no? Una responsabilidad enorme en algunos temas donde sí o sí hay cosas que tienen que pasar, pero Freddy también le está dando desde ese mismo punto, por más difícil que sea programar, te dice, mire que no es tan difícil, o sea, no hay que coger cálculo 20 para aprender una lógica de este sistema, quizás cojas unas matemáticas financieras normales así, y cojas unas matemáticas que le da lógica, después de la lógica y hace otro journey, pero vas a llegar al mismo resultado. Entonces, eso es la gran diferencia de lo que hoy por hoy, digamos que la digitalización de la educación ha empezado a entregar, y ahora se viene otra era, porque ahora hasta Platzi está sintiendo ese dolor. Porque yo tengo hoy en día algo que se llama Gemini para Google, algo que se llama ChatGPT para Azure, para otras plataformas, donde yo le puedo preguntar y pueden hacer el ejercicio hoy mismo. Quiero hacer un prompt para hacer, o sea, genero un prompt que dice quiero ser abogado en 24 horas. Es chistosísimo, es un caso que muestra, digamos, que estos puntos. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de armarte unos módulos y unos videos desde YouTube o desde donde sea, dependiendo de con quién estés. YouTube si es Gemini, porque pues, digamos, lo hace con Google, y te muestra en 24 horas realmente lo que necesitas, quizás no para ser el mejor abogado, pero sí para tener una contextualización de qué es lo más importante para ejecutar, digamos, que este tipo de tesis o este tipo de carreras. Entonces estamos en un punto que llegué muy preocupado a Estados Unidos pensando en mi hija, no sé para dónde va la educación con todos estos puntos, pero para mí todavía, por un libro, que de hecho fue el que te mandé ahorita, el que quiera el libro se lo súper recomiendo, habla de las cosas que son irreemplazables. Entonces las cosas irreemplazables, por más de que te digan en 24 horas cómo ser un abogado, pues tú necesitas tener contacto físico para hacer un litigio, o necesitas un contacto físico para saber cómo vas a venderle tus servicios a alguien más. Entonces hay cosas que no reemplaza la inteligencia artificial, pero que realmente va a cambiar muchísimo el contexto. Y hace poco tuve la oportunidad de compartir con la rectora del CESA, con Emilia, que es una eminencia en educación, la primera mujer rectora de la universidad, del Centro de Estudios Superiores Administrativos, y decía eso, el CESA se está preparando ya para eso. Dice, bueno, no podemos seguir con la misma característica de educación. Ya la misma AI genera, digamos, que un vínculo de cómo es tu personalidad, de cómo son tus intereses, de a qué quieres llegar. Entonces yo quiero ser CTO de una compañía porque me gustan los juegos, me gusta la tecnología. Entonces toda la base administrativa con inteligencia artificial te dice, puedes arrancar con este módulo, sigue con este módulo, sigue con este módulo. Y el riesgo de que no llegues a eso, pues también incluye mucho la persona, que es lo que no se va a reemplazar con esto que necesitamos en las aulas y en ese contacto profesor-alumnos. Y dentro de esos puntos yo pienso que la educación va para allá, Dave. Ese es el modelo y lo que hay que aprovechar de esta tecnología para que nos equivoquemos menos. Haya menos médicos no queriendo ser médicos, haya menos músicos no queriendo ser abogados, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo que nos va a ayudar
a tener un mejor mundo profesional o una mejor idea de cómo equivocarnos mucho menos en esa decisión tan grande que es una decisión de vida. Muy interesante. Creo que al final lo que tú mencionas de la educación es algo que es totalmente cierto, ¿no? Incluso hoy por hoy plataformas como Lovable o Cursor, que son plataformas que básicamente son para cualquier persona, puede aprender a programar o incluso sin saber programar, poder saber instrucciones o prompts y a través de estas ejecuciones programar, ¿no? Entonces es increíble cómo avanza la tecnología, cómo cada vez más las leyes se quedan atrás y la educación por ende también, porque pues al final la educación también es muy estatal en este momento. Muchas universidades, muchos colegios son públicos y dependen mucho del Ministerio de Educación y que al final esos procesos que hoy por hoy son muy obsoletos terminan al final impactando negativamente en la percepción que tiene el estudiante en su desempeño. Pero bueno, es muy interesante este punto. Creo que nos da para otro podcast prácticamente, pero quería preguntarte principalmente es del rol del profesor, porque al final es el rol más importante, pues junto con el estudiante, en el proceso de aprendizaje. Al final es el que se come los problemas, el que tiene que enfrentarse al estudiante cuando tiene problemas de sustancias, cuando tiene bullying, cuando tiene depresión. Y no sobre, solo eso, sino hace poco conversaba con un líder del sector público en educación y me decía, David, es increíble cómo el 80% de mi tiempo se gasta en tareas que no son con el estudiante, sino simplemente temas administrativos, temas operativos, que al final lo que él dice es que el impacto es negativo porque pues termina enfocándose en lo que realmente no es importante. Y quería hacerte este contexto es porque me gustaría hacerte la pregunta es de tú cómo crees que debe cambiar el rol del profesor, que probablemente muchos de los que nos escuchan son profesores o les gustaría ser y que en algún momento que tengan esa oportunidad tengan en cuenta tus consejos. Muy buena pregunta, Dave. Pues, no, mira, para los profes, yo admiro mucho a los profesores porque de hecho nosotros, o sea, aún como empresarios y aún como emprendedores sobre todo, tenemos coach. Y un coach termina siendo un profesor. O sea, es una persona que comparte conocimiento, comparte experiencias y eso va a ser muy difícil de reemplazar. O sea, realmente el profesor, a medida de dedicar su vida a investigar, a dar, digamos que toda esa profundidad académica, la inteligencia artificial tiene unos puntos muy interesantes. En Estados Unidos, igual en Google vi unas cosas para educación donde hay una plataforma que se llama Teachers Pay Teachers. Entonces, creo que si ahí la pueden buscar por Google, es impresionante. O sea, Teachers Pay Teachers literalmente te permite generar dos esquemas. Un esquema para que tú, siendo el profesor de investigación y de ejecución, puedas monetizar tus clases o tus ideas, que muchas veces son muy injustas porque, exacto, el profesor que está allá pues no va a ganar más o menos, y eso es un error de la educación a nivel estructural, porque de una buena o mala clase. Quizás en 3 años se dan cuenta y lo sacan y llega otro nuevo, pero llega igual. Y muchas veces digamos que esos puntos de salario no son justos para el esfuerzo o los puntos que da cada profesor por vocación, y llegan estos monstruos a poner plataformas de esta índole porque se dieron cuenta que en el África o en el Asia o en Colombia, en Bogotá, Colombia, la célula es igual para todos. Entonces, es impresionante la monetización y cómo empieza, digamos que a generar estas órdenes para los profesores, pero el sistema no solo es el lucro, no solo es el lucrarse con este tipo de ponencias, porque hay otro tipo de pensadores y otro tipo de mindset que llegan y ponen sistemas abiertos para que aprovechen, o para, por ejemplo, en vez de que el profesor se dedique 2 meses de vacaciones a montar una presentación de la célula, la pueda comprar o bajar ahí. $1 vale una de las mejores y tienen calificación, tienen de todo. Entonces, esto es tecnología, pero ¿dónde llega la inteligencia artificial? Donde tú le llegas y le pones todo el modelo de tu comportamiento como profesor y como alumnos de clase. Entonces yo digo, yo tengo un currículum de 1 a 30 estudiantes en este grado, me gustan las clases que sean más vivenciales, me gusta poner ejemplos y con eso soy profesor de física.
y él automáticamente te genera los mejores calificados, rankeados que van con todo ese sistema de lo que estás poniendo y te vale $1 la presentación. Entonces, ese tipo de vainas me parece que para allá van muchas cosas del impacto y el profesor realmente siento que tiene que estar muy pendientes en la educación, en los valores, en la ética, en realmente digamos que ese compartimiento, o sea, ese conocimiento no simplemente es la célula o el 1+1 = 2. O sea, eso tiene que ver es en cómo yo me merezco la nota, cómo yo me merezco juntar un equipo de trabajo, cómo ese tiene que ser el mindset y el punto que yo pienso que va a evolucionar todos estos modelos, porque al final del día, digamos que la educación autodidacta está 90%, 95% confirmado que no da, sino Platzi estaría repleto de usuarios, estaría repleto de plata. Allá tienen, si yo quiero ser el mejor ingeniero nuclear, Platzi me da los 50 cursos que necesito, pero hoy en Colombia no hay ni un solo ingeniero nuclear, o ni un solo físico egresado con todos los módulos, o Freddy tiene sus números y son muy poquitos los que terminan los cursos. Claro. En forma autodidacta, realmente digamos que todavía le falta mucho, va a ir migrando con temas, pero lo que el profesor siempre, y ese va a ser el valor siempre de ellos en las aulas, es toda la parte personal o toda la parte de valores, que es ahí es donde les vamos a dar un tema como si fuera el médico de la sociedad, la verdad. Bueno, Sebas, me encantaría seguir conversando contigo. Creo que tenemos tema para otros 4 podcasts más adelante, 4 o más podcasts, porque me imagino que hoy Lucro está en un momento, mañana va a estar en otra situación mucho más grande, entonces creo que tendríamos muchos temas por contar. Agradeciéndote nuevamente pues tu tiempo. Creo que nos has dejado como varios aprendizajes de tu experiencia, de tu visión. Ya para finalizar, tenemos una sesión de preguntas y respuestas cortas. Te Vale. cuento de dónde salen estas preguntas. Básicamente es un Google Forms que compartimos con los early adopters, los primeros miembros de la comunidad. Entonces, bueno, pusieron varias preguntas y aleatoriamente seleccionamos algunas para ti. Entonces, pues te voy a hacer 2 de esas preguntas. La idea es que elijas 2 números del 1 al 5. Entonces, el primero, ¿cuál eliges? Bueno, voy con el 5. Listo. Si pudieras dar un mensaje, o sea, poner en un mensaje en el cielo para todas las personas en una frase, ¿qué escribirías? Yo escribiría en una frase una palabra. En una frase. Una frase. Pucha, qué buena pregunta. Yo escribiría compartir responsablemente. Eso sería, digamos, que un punto, digamos que muy importante. Compartir, como te decía, o sea, redondea tantas cosas, desde la familia, desde los equipos de trabajo, desde todo. Irresponsablemente es como una palabra que es lo que nos ha faltado a la humanidad para poder ser un poco más empáticos. Entonces pensaría que compartir responsablemente termina siendo como un eslogan que puede cobijar muchas cosas para lo que se viene en los siguientes años, para este mundo. Qué bueno. Y la segunda pregunta que eliges, ¿cuál es? Bueno, voy con la uno. Si solo pudieras hacer una sola actividad para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Una sola actividad para el resto de mi vida, pues profesor. Qué bueno, qué bueno. Esa ¿Alguna sería. razón? La razón es que siento yo que le debo mucho a la vida. Después de todo este camino y bueno, que todavía me considero joven a mis 35 años, siento que falta un poco más, pero todo este camino y parte, muchas gracias por invitarme a este podcast, porque principalmente es eso. O sea, es poder inspirar a más personas, es poder darles y dejarles un legado a las bendiciones que de una u otra manera hemos tenido. Y de esa manera, como profesor, es principalmente como uno deja huella en el mundo y deja huella en lo positivo que creo que pues de alguna forma el Ser Supremo nos tiene acá para eso. Sebas, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, lo mejor para Lucro en este momento y esperamos que en otra oportunidad también nos podamos conectar, nos podamos seguir conectando con esta comunidad. Sebas, muchas gracias por todo este valor que nos compartes, de mucha calidad para nosotros y pues como lo decimos encima,
estas conversaciones al final nos acercan más a nuestros sueños. Entonces, gracias por ese valor, gracias por adquirir experiencia, sacrificarte para construir y ahora estar impactando al mundo desde el lucro y desde todo lo que nos enseñas día a día. Bueno, Dave, un abrazo a toda la comunidad. Ahí dejo mi LinkedIn a la orden para lo que necesiten y bueno, espero que Claro que sí. nos vaya muy bien y te vaya muy bien con este podcast. Gracias, Evas. Que estés bien. Chao, chao. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que Sebastián nos haya abierto un poco la mente en que lo podemos hacer, que podemos vivir de lo que amamos y sobre todo generar un impacto positivo por la sociedad. Si te gustó este programa, dale like, coméntanos, dinos qué no te gustó también, compártelo. Importante que nos ayudes a llegar a más personas, porque al final de esta forma, más que cobrar, es la forma en la que queremos nosotros medirnos y es cuántas personas podemos impactar. Así que compártenos, síguenos en nuestros canales de podcast, estamos en todas las plataformas. También síguenos en @ideasmasaccion.cima en Instagram, que pronto habrá también mucho contenido de valor para ti. Y bueno, invitados a la comunidad de Cima. Basta solamente entrar a un Google Forms, un formulario, e inscribirse. Muchas gracias y recuerden que este podcast es grabado y editado por Cima Podcast, patrocinado por Eduplaya. Bueno, un abrazo y hasta una próxima ocasión.